Acompáñenme a Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer la porción que vamos a utilizar esta mañana y después vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe en nuestro tiempo de estudio de la palabra. Segunda de Samuel capítulo 13 dice: Después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile: Te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: Te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció, y tomando la sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo: Que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: No, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos este día de adoración, Señor. Qué glorioso es saber, Padre, que nos has salvado por medio de un intercambio, Señor, inmerecido, y que al mismo tiempo es una manifestación de tu amor, que diste tu vida por nosotros, Señor. Glorioso Evangelio de Jesucristo, que nos permite hoy estar en tu presencia, porque estás aquí con nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos permitas de corazón, con nuestra mente, con nuestro deseo y nuestro anhelo, Señor, ser intencionales en que tu palabra nos hable esta mañana, para conocerte mejor y para ser transformados a la imagen de Cristo, Padre. Bendice este tiempo de estudio de palabra, Señor, y guíanos por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ok. Como parte de nuestro, nada más para saber bien, ¿sí se escucha bien atrás? Sí, ok, perfecto. Como parte de nuestro deseo de formar y equipar a la iglesia en el tema de la crianza y la protección de nuestros niños, hoy vamos a estar enseñando sobre un tema que es bastante sensible.
pero lamentablemente bastante común en las iglesias, y es el tema del abuso sexual en contra de menores de edad. Pero antes de comenzar quiero hacer dos afirmaciones, ¿ok? La primera de ellas es hacia todas aquellas personas que en algún momento de sus vidas han sido ofendidas de alguna manera a nivel sexual. Quiero afirmar que como iglesia nos dolemos profundamente junto con todos aquellos que han sido víctimas de abuso. No ignoramos lo difícil que es para una persona realmente poder sobreponerse a un evento como de estos. Y como iglesia deseamos y tenemos toda la disposición de amarlos, servirles y acompañarlos bíblicamente, confiando en la gracia restauradora de Dios para sus vidas, si es que en algún momento alguno de ustedes ha tenido que pasar por algo como esto. La segunda afirmación es hacia todas aquellas personas que en algún momento de sus vidas han sido ofensores. Y también como iglesia estamos llamados a tomar acciones con la mayor seriedad y la mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo también estamos llamados a restaurar a todas aquellas personas en cuyos casos exista un genuino arrepentimiento delante de Dios, aunque esto pueda implicar ciertas limitaciones en su servicio a la iglesia. Estamos en toda la disposición de servirles, de amarlos, también por medio de un acompañamiento bíblico, plenamente confiados en la gracia restauradora que viene por medio de Jesucristo y su palabra. Son dos afirmaciones que quiero que estén claros en este momento, porque no conozco la vida a profundidad de cada uno de ustedes. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para conocerlos, pero no necesariamente sabemos si alguno de ustedes ha estado en alguna de las dos caras de la moneda, por decirlo de alguna manera. Pero independientemente de eso, quiero que sepan que estamos en la disposición de amarlos, de servirles y de extender gracia, porque sabemos que Dios es un Dios que restaura, independientemente de la cara de la moneda en la que estemos. Por otro lado, no sé si ustedes alguna vez han estado en una enseñanza desde la iglesia que toque puntualmente el tema del abuso sexual hacia los niños en la iglesia. Creo que posiblemente es la primera enseñanza que ustedes van a escuchar de este tipo, o al menos la mayoría de nosotros vamos a exponernos a una enseñanza de este tipo. Y bajo ese entendimiento es posible que algunos de los elementos que voy a mencionar durante la enseñanza podrían tener similitudes con alguna experiencia personal de alguien presente, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, a las afirmaciones, y posiblemente incluso mover cosas en el corazón, ¿verdad?, que causen algún tipo de dolor por las experiencias vividas. Y sin embargo, quiero reiterarles que lamentamos mucho esos eventos, pero nada de lo que voy a decir está pensado en un evento particular, ¿okay? Sino que todo lo que voy a hablar es a partir de las generalidades, las experiencias y los reportes de abuso sexual que han sido hechos públicos dentro de la comunidad cristiana, no nuestra, sino global, ¿ok? Entonces, nada de esto está pensado en una persona en particular, sino que todo esto tiene el sentido de equipar a la iglesia para minimizar los riesgos de que algo de esto eventualmente pueda ocurrir en nuestra iglesia local, ¿ok? Entonces, entendiendo que es un tema sensible, voy a tratar de proceder con la máxima prudencia, pero también con la máxima seriedad, ¿okay? Y quisiera concluir esta introducción al tema afirmando lo siguiente: no está ocurriendo nada en nuestra iglesia, ¿okay? No tenemos conocimiento de que algo esté ocurriendo o incluso de que algo haya ocurrido en nuestra iglesia de esta índole. Pero tomando
la enseñanza de la semana pasada, en donde entendemos que tanto padres como adultos somos responsables del cuidado de los niños a nivel de comunidad cristiana, no queremos esperar a que algo pase para entonces abordar el tema, ¿ok? Queremos abordar este tema desde la perspectiva y desde un lugar de precaución, y no estamos abordando este tema desde la perspectiva o un lugar de reacción. ¿Me explico? Esto para que nadie se sienta como, ¿está pasando algo? No, no está pasando nada. Pero no debemos de esperar a pasar para ser equipados e instruidos en un tema que ha golpeado tanto a las iglesias de Cristo, ¿ok? Entonces ya vieron el texto que vamos a estudiar esta mañana, aunque no lo vamos a estudiar de manera expositiva como tendemos a estudiar los textos normalmente en nuestra congregación. Lo que quiero más bien es tomar ese texto para extraer de él algunos elementos que tienen que traer luz a nuestra congregación, como dije, de tal manera que podamos minimizar los riesgos. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero definir es cómo nosotros podríamos entender el abuso infantil. Y después vamos a hablar un poquito sobre ciertas realidades históricas de la iglesia que son lamentables, y ponerlos ya entonces en la perspectiva bíblica de cómo estamos nosotros llamados a manejar esto como iglesia. Entonces, el abuso infantil, de acuerdo con una definición de Deepak Reju, él es un teólogo especializado en consejería bíblica, en su libro On Guard lo define de la siguiente manera: cualquier acto u omisión que resulte en un riesgo inminente, lesión grave, muerte, daño físico, emocional o sexual o explotación de un niño constituye un acto de abuso. Voy a repetirlo. Cualquier acto u omisión que resulte en un riesgo inminente, lesión grave, muerte, daño físico, emocional o sexual o explotación de un niño, eso es lo que constituye un abuso infantil. Y algunas de los elementos que van a ser parte de esta enseñanza los estoy extrayendo de este libro, que para mí es un libro que todos los padres deberían de leer. Y si gustan, los padres se me pueden acercar y yo con mucho gusto les comparto el recurso. No tengo certeza de que esté en español, pero en inglés sí se puede encontrar. Teniendo clara esta definición, quisiera decirles por qué es importante que nosotros hablemos de este tema como iglesia y como congregación. Hace algún tiempo la revista Christianity Today hizo un reportaje sobre una denominación en particular, no es necesario mencionar cuál, en donde ellos manejaban una lista de más de 700 líderes, posiblemente la gran mayoría de ellos pastores, que habían abusado de menores a lo largo de 20 años y nunca dijeron nada a las autoridades, ni nunca reportaron estos casos de abuso. Ahora vean otro resultado que arrojó un estudio de The Abel and Harlow Child Molestation Prevention. Dice, esto ya no relacionado con la denominación, sino con el abuso hacia menores en general como sociedad. Dice que se encontró que por cada ofensor se promedia un total de 12 víctimas. Y entre un total de 561 ofensores que fueron puestos a evaluación por medio de este estudio, se concluyó que existían más de 195,000 víctimas. Y entonces, estadísticamente, se estima, por ejemplo, que una de cada cuatro niñas en algún momento va a ser molestada. No sé cuál es la traducción de este término, yo estoy diciendo molestada, pero en inglés se dice molested. Yo creo que es, digamos, agredida
lo podría decir sexualmente. 1 de cada 4 chicas y 1 de cada chicos, van a ser agredidos sexualmente antes de cumplir los 18 años. Y nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Dios, no podemos ignorar estas verdades, sino que tenemos que tratar de enfrentarlas con seriedad y con gracia. ¿Qué piensan ustedes? Tomen 20 segundos, 30 segundos para pensar un poquito más sobre esas estadísticas lamentables que son parte del mundo caído en el que vivimos, pero que lamentablemente se dan dentro de la iglesia de Cristo también. ¿Qué les hace pensar estas realidades en cuanto a lo triste que es este tipo de situaciones? Vean lo que dice la Escritura en Proverbios 31, versículos 8 al 9. No es la única instrucción de este tipo, pero vamos a enfocarnos en esta y después la voy a retirar más adelante. Proverbios 31, versículos 8 al 9 dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y lo que quisiera resaltar a la luz de este reportaje donde esta denominación ocultó todos estos casos de abuso, es que por el contrario, como iglesia, tenemos la responsabilidad y el mandato de Dios de levantar la voz por todas las personas que en algún momento hayan sido víctimas de un tipo de ofensa como estos y buscar a toda costa la restauración de esas personas. Básicamente hay dos responsabilidades. Está la responsabilidad civil y moral, que es delante de las autoridades del gobierno, pero también hay una responsabilidad espiritual de buscar y procurar el mayor bien espiritual tanto para la víctima como para el ofensor. Entonces, por estas razones es que nosotros como iglesia no debemos nunca de bajar la guardia en este tema. A mí me pasa, por ejemplo, en karate, que el instructor siempre me dice: suba la guardia, porque llega un momento en el que me confío de que estoy haciendo las cosas bien y entonces me emociono haciendo los ejercicios y tiendo a bajar la guardia. Y en combates, obviamente no son de verdad, son simulados, pero tratamos de ponernos en situaciones verdaderas. Hay personas que son muy hábiles y muy rápidas y donde usted baja la guardia, patada a la cara, ¿verdad? Y entonces me recuerda: suba la guardia. ¿Okay? ¿Cuándo es que bajamos la guardia? Cuando nos confiamos. Y esto es un elemento en donde como iglesia nunca deberíamos de confiarnos. Y les quiero compartir lo que comenta un ofensor sobre cómo percibe él la iglesia. Esta es una persona que de manera reiterada ha cometido abusos contra niños en las iglesias. Vean lo que piensa. Dice: considero que la gente de la iglesia es fácil de engañar. Tienen una confianza que viene de ser cristianos. Tienden a ser mejores personas en todo y parecen querer confiar en el bien que existe en las personas. Creo que quieren creer en la gente y por eso puedes convencer fácilmente a estas personas sin necesidad de palabras convincentes. Lo que él está diciendo es que es sumamente fácil ganarse la confianza de los creyentes en la iglesia local. Y esto es solamente un indicador que los ofensores sexuales entienden que la iglesia es un blanco fácil para cometer sus crímenes, porque como iglesia tendemos a ser demasiado confiados con las personas. Esto es la mente de un ofensor que da su propio testimonio de cómo entiende a la iglesia. Por eso, familia, y por todo lo que he hablado anteriormente, es necesario que nosotros
tomemos esta lamentable realidad con la mayor seriedad posible, porque no queremos que esto llegue a suceder en la iglesia. Esto realmente sería triste, doloroso y en algunas ocasiones destructivo para personas, familias y eventualmente la congregación. Entonces, quisiera que todos juntos viéramos 4 elementos, no son los únicos, pero hay 4 elementos que nosotros tenemos que estar conscientes a la luz de lo que vemos en el texto de 2 de Samuel. Y el primer elemento es que los ofensores toman ventaja de nuestros niños en contextos de confianza como la familia y el pueblo de Dios. Voy a repetirlo, los ofensores toman ventaja de nuestros niños en contextos de confianza como la familia y el pueblo de Dios. Vean lo que dice el versículo 1 de 2 de Samuel 13. Después de esto, aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Lo que podemos observar en este acontecimiento en primera instancia es que el evento lamentable de abuso en este punto ocurre en un contexto de familia. De acuerdo con cifras del PANI, en el año 2007, un 60% de los abusos a menores ocurre por parte de un miembro de la familia. Es una situación donde se da dentro de un espacio de confianza. Y lo vemos en el texto, donde un hermano quiere violentar física y sexualmente a otra hermana. Pero vean el versículo 12, que trae todavía más luz del contexto en donde esto ocurre. Versículo 12 dice, pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa. Lo que Tamar le está diciendo a su hermano es que no olvide que ellos son parte de una comunidad que vive dentro de un pacto con Dios y que afirma que tiene relación con Dios, que son el pueblo especial de Dios. Estas cosas no debieran de pasar entre personas que se describen como siendo parte del pueblo de Dios, siendo parte de la familia de Dios. Vean que ya le dice, esto no está permitido en Israel. Y esto solamente nos recuerda, familia, que no todos los que participan del pueblo de Dios realmente son del pueblo de Dios. Vean lo que comunica un ofensor en cuanto a su propio testimonio. Él se describe de la siguiente manera. Quiero describir a un abusador de niños que conozco muy bien. Este hombre fue criado por padres devotos. Cuando era niño, rara vez faltaba a la iglesia. De adulto, era un miembro comprometido con la iglesia. Sus notas siempre fueron de las mejores durante su tiempo de estudio en el colegio y en la universidad. Es un hombre casado y tiene sus propios hijos. Fue entrenador de las ligas menores de béisbol y también fue director de coro en las iglesias. Nunca ha usado drogas, nunca ha tomado alcohol. Todos se sienten bien alrededor de él. Era voluntario en comités cívicos en la comunidad. Tenía un trabajo bien pagado. Cuando ustedes entienden esta descripción que está haciendo este abusador de él mismo, uno podría decir, era un hombre confiable, ¿cierto? Eso es lo que uno podría haber dicho. Pero vean cómo describe él su realidad. Pero desde la edad de los 13 años, él comenzó a abusar de otros niños. Sus víctimas nunca fueron niños extraños. Todas sus víctimas eran amigos. Y él dice, yo conozco bien a ese abusador, porque ese abusador soy yo. Estamos hablando de que esta es una persona que se describe a sí mismo como un miembro responsable y comprometido con la iglesia.
Ahora, el caso de este señor está siendo evaluado por una especialista y la especialista concluye lo siguiente. El señor ha estado en libertad, refiriéndose a este señor, ¿verdad? No al señor, sino a este señor. Dice, el señor ha estado en libertad condicional en múltiples ocasiones e intencionalmente ha buscado infiltrarse en las iglesias para ofrecerse como voluntario del coro de niños. Él lo hace a pesar del hecho de haber sido encarcelado en 2 ocasiones por 3 cargos de abuso de menores. Entonces, familia, son realidades que nosotros nunca debiéramos de ignorar como iglesia. Y quiero repetir que mi interés y el interés de nosotros como pastores no es generar una paranoia en nuestra iglesia, ese no es el punto, sino estar instruidos y estar conscientes y estar alertas de que como iglesia nunca debemos de bajar la guardia. Porque piensen en un momento en que raramente, o rara vez, no raramente, yo creo que eso no se dice, pero rara vez nosotros bajamos la guardia cuando nuestros niños están con extraños. Ustedes van a un mall, van a un play y hay extraños y nosotros no quitamos la vista de nuestros niños. Pero tendremos a ser confiados y bajar la guardia en contextos donde nosotros entendemos que son de confianza y en esos contextos entra la familia y la iglesia. Y esta es una realidad conocida por los que abusan de menores. Ellos lo conocen, lo saben y toman provecho de eso. Y las estadísticas comprueban de que es un lugar vulnerable y los abusadores lo saben. ¿Okay? Y lamentablemente la iglesia es parte de eso. ¿Okay? Esto nos lleva al segundo punto. Y es que nunca debemos de bajar la guardia si estamos conscientes de la doctrina del pecado. Nunca debemos de bajar la guardia si estamos conscientes de la doctrina del pecado. Dios creó las cosas, entre ellos la humanidad, y dijo, es bueno en gran manera. Y sin embargo, la humanidad decidió rebelarse contra Dios. Y vean la descripción que Dios mismo hace de la humanidad. Lo dice en reiteradas ocasiones en la Escritura, pero vamos a leer 2 de ellas. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No podemos minimizar lo que el autor bíblico está diciendo aquí y la elección de las palabras para comunicar lo que él quiere comunicar. Toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y eso es algo que Pablo, citando nuevamente a un autor del Antiguo Testamento, reafirma en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Y dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Familia, nosotros en ningún contexto de nuestra vida, pero menos en cuanto a la protección de los niños, tenemos que perder de vista los efectos de la caída. Y necesitamos estar atentos a la doctrina del pecado. Y quiero darles una imagen para que nosotros podamos hacer una relación de la caída espiritual que sufrimos. Imagínense lo que le podría pasar a un cuerpo que es lanzado desde un avión, desde la altura en la que vuelan los aviones, y ese cuerpo es lanzado y ese cuerpo se estrella directamente en el cemento, desde la altura de un avión. ¿Qué pasaría con ese cuerpo? Familia, nosotros a nivel espiritual no nos hemos caído de una silla. Todo ser humano ha tenido una caída equivalente a la ilustración que les acabo de decir, solo que a nivel espiritual.
Es una caída tal que quedamos irreconocibles a nivel espiritual y totalmente malos e incapaces de procurar algún bien en este mundo. Esa es la realidad espiritual de cualquier persona después de Adán. Y eso es lo que afirman los pasajes que acabamos de leer. Y no se alarmen, pero esta es la descripción que Dios hace de nosotros también. Nosotros estamos incluidos en este grupo. Tenemos que entender que la humanidad no es buena y que el pecado va a mostrarse de diferentes maneras en diferentes personas y que lamentablemente hay personas que eligen pecar en contra de personas en condición de vulnerabilidad. Por la doctrina del pecado nunca debiéramos de pensar que alguien es bueno. Piensen un momento. La Biblia afirma que solo hay uno bueno. ¿Y quién es? Dios. Y al mismo tiempo afirma que no hay ni uno bueno en relación a los seres humanos. Estas son dos realidades de la Escritura. ¿Cuántas veces nosotros vemos a un no creyente y nuestra conclusión de un no creyente es una buena persona? ¿No es esa conclusión contraria a lo que dice la Escritura? Lo que nosotros realmente debiéramos de decir de esas personas no es que es una buena persona. Posiblemente lo que debiéramos de decir es que no es tan malo como podría ser. Esa es la descripción precisa que aplicaba a nosotros antes de Cristo y que aplica a los creyentes que no están en la iglesia y que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. Tenemos que ser, familia, astutos como serpientes. Eso es lo que tenemos que ser y eso es a lo que nos llama la Escritura. Y astutos como serpientes implica que nunca podemos bajar la guardia porque estamos claros y entendidos de las implicaciones de la doctrina del pecado en este mundo. Y que la doctrina del pecado sigue impactando la iglesia. Vean lo que pasa en este texto en cuanto a la doctrina del pecado. Versículos 1 y 2. Después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Aquí hay un deseo perverso de parte de Amnón, que se describe como una persona lujuriosa, que ve la hermosura de su hermana y la codicia, a pesar de ser su hermana. Pero esto no se describe como un amor a primera vista. No es el sentido de lo que el autor está describiendo, porque son hermanos, se conocen desde hace muchos años. Amnón posiblemente estuvo al tanto del nacimiento de su hermana y desde el nacimiento la ha visto. Pero llega un momento en donde la codicia, y aquí es donde la doctrina del pecado tiene que estar presente en nosotros, porque es cierto, todos nosotros podemos tener malos pensamientos y malos deseos, es parte de nuestra naturaleza. En algunos casos va a ser deseos más ofensivos para algunas personas, como en este caso. Pero no todos se refrenan. ¿Okay? Algunos son más malos que otros. No es que son mejores que otros, no, algunos son más malos que otros y algunos no se refrenan. Pues vea lo que pasa en los versículos 4 y 6. Tenía un amigo y este le dijo, hijo del rey. Ese amigo era su primo. Okay, esto sigue pasando dentro de la familia. Ese amigo era su primo y le dice, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Entonces vea lo que le dice lo que le dice Amnón. Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y fíjense que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón
se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey vino a verle, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Esto es como una bola de nieve de pecado que se va haciendo progresivamente más grande y más grande y más grande y más grande. Vean que Amnón se describe a sí mismo como una persona enamorada o enamorado de su hermana. Y adicionalmente se describe al primo, se me fue el nombre, Jonadab, gracias, al primo, como un hombre igual de perverso que él. Se nos describe como alguien astuto, y no es en el buen sentido de lo que es ser astuto, sino en el mal sentido de ser astuto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la maquinación de su primo es a favor del pecado de Amnón y no a favor de la seguridad de su prima. Y por el consejo que le da, vemos que este hombre perverso, Jonadab, básicamente se convierte en un cómplice. Y adicionalmente vemos la falta de discernimiento de Amnón, de decir: este es el consejo de los malvados, este es el consejo de los escarnecedores, este es el consejo de los impíos. Y en vez de discernir eso, discierne: mira qué buen plan. Él está pensando obviamente en satisfacer su pecado y eventualmente lo lleva a abusar sexualmente de su hermana, que estaba en una condición vulnerable. Familia, esta es la realidad del mundo caído en el que vivimos. Eso es una historia bíblica en donde Dios, en su soberanía y en su deseo de instruir a la iglesia, nos presenta esta historia para que aprendamos de ella y subamos la guardia. La semana pasada inicié la enseñanza contándoles de un dicho de los historiadores: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y este es un relato histórico. Interesantemente entra dentro de la narrativa histórica que debemos de conocer para procurar que estas cosas no ocurran en nuestra iglesia. Porque aquí hay 2 hombres de naturaleza caída, en donde uno maquina y el otro consuma el pecado de una manera violenta. Porque esa expresión que lo hizo a la fuerza, eso es lo que expresa: fue hecho con violencia. Y si estamos entonces en un mundo donde hay una realidad y esa realidad es la doctrina del pecado, esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es que como padres somos los principales responsables de la protección de nuestros hijos. Como padres somos los principales responsables de la protección de nuestros hijos. Es interesante y es importante que nosotros consideremos la posición de David en esta historia. Primero, cuando vemos el accionar de su hijo Amnón, claramente nos saltan dudas de inmediato acerca de la crianza de David hacia su hijo. Es innegable que algo no salió bien. La semana pasada estudiamos el Salmo 78, mencionamos Deuteronomio 6, en donde hay 2 pasajes donde Dios de manera explícita insta, manda y anima a los padres a instruir a sus hijos en el temor del Señor y en el camino del Señor. Y sin embargo, cuando uno ve el proceder de Amnón, lo menos que uno piensa es que había temor del Señor en este hombre. Se ve 0 temor del Señor en este hombre. Lo segundo es la falta de protección de parte de David hacia su hija. No podemos de ninguna manera a partir del texto afirmar que David conocía las maquinaciones de su hijo y de su sobrino. De hecho, el texto parece que David obviamente ignoraba eso, posiblemente si hubiera sabido no lo hubiera permitido. Pero en última instancia es David mismo quien envía a su hija a la casa de Amnón. Vean lo que dice el versículo 7.
Y David envió un mensaje a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Nosotros podríamos pensar que es algo cultural, es algo que se hace a nivel social, está bien visto que una hermana en cierto momento de su edad vaya y visite a un hombre a solas o a un hombre a otra casa y exponer a que esa mujer eventualmente pueda estar a solas con ese hombre. Podríamos decir que es cultural, pero es un acto justamente que demuestra falta de sabiduría y responsabilidad paternal, y al mismo tiempo es un acto donde este padre no está considerando justamente la doctrina del pecado. Una chica, desde mi perspectiva, nunca debiera estar en la casa de otro hombre sin supervisión, independientemente de su parentesco. ¿Okay? A manera de ejemplo personal, yo amo mucho a mis familiares hombres, tanto del lado de mi esposa como del lado de mi familia, pero yo tengo la convicción de que Elena no puede estar en ningún momento en la casa de otro hombre que no sea yo, independientemente del parentesco. Y no es porque desconfíe de ellos, pero yo sé que existe la doctrina del pecado y mi responsabilidad como padre es protegerla y siempre tenerla en un lugar de seguridad, porque eventualmente yo tendré que dar razón a Dios por mi forma de supervisar su desarrollo y mi forma de protegerla también. Es mi pensamiento personal, no lo estoy compartiendo como algo que tiene que ser mandatorio para todos, pero es mi convicción personal como padre. Vean lo que dice Deepak Reju sobre este tema. Dice: la pereza y el descuido en nuestro pastoreo de los hijos abre la puerta para que abusadores sexuales tomen ventaja de nuestros niños. Los abusadores sexuales están en una búsqueda de placer y no les importa la destrucción de vidas que dejen en el camino. Y vean justamente lo que describen los versículos 12 y 13 del texto. Vean las palabras de Tamar. Ella respondió: no, hermano mío, no abuses de mí. Tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Una víctima está expresando la deshonra que esto va a ocasionar a nivel sociocultural, pero la persona que ofende de esta manera realmente no tiene reparos en ofender a pesar de las consecuencias que puede tener para la víctima. Y nosotros como padre tenemos que entender varias cosas. Es imposible que nosotros podamos cuidar a nuestros hijos de manera perfecta para que algo así no ocurra. Ninguno de nosotros podemos pararnos hoy a afirmar: esto no le va a ocurrir a nuestros hijos. No tenemos la capacidad de protegerlos hasta ese nivel. Pero sí podemos actuar con sabiduría, con cuidado y con atención. Actuar incluso doctrinalmente a partir de la doctrina del pecado para reducir los riesgos de que esto ocurra. Pastorearlos a toda costa, y eso implica saber en todo tiempo dónde están y con quién están. Ahora bien, quiero hacer como un paréntesis en medio de esto, porque si usted está aquí y usted es un padre o una madre que ha tenido que pasar por la desdichada experiencia de ver a uno de sus hijos sufrir este tipo de ofensas, es posible que usted pueda sentir culpabilidad o pueda estar consumido por la impotencia de que esto pasó y ustedes no pudieron hacer nada al respecto. Yo estoy convencido de que Dios es capaz de sanar estos sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y les recuerdo que Cristo ya pagó por nuestros pecados y que Cristo juzgará justamente cada uno de los eventos.
y que en algún momento su gracia se encargará de sustentar cualquier aflicción que ustedes puedan tener como padres en este momento. Su gracia es suficiente. Y si usted es un hijo o una hija que lamentablemente tuvo que experimentar cierto abuso o algún tipo de abuso, también estoy convencido y prácticamente seguro de que eso sería lo último que sus papás hubieran querido que usted tuviera que experimentar. Y de la misma manera, en algún momento la gracia sustentadora de Cristo se encargará de aliviar cualquier aflicción que ustedes puedan tener en este momento por un abuso vivido en el pasado. La gracia de Cristo es suficiente. Entonces, esto debe llevarnos a conclusiones. No estoy concluyendo la prédica todavía, pero quiero hacer ciertas conclusiones previas. Si nosotros entendemos que los abusos ocurren dentro de un contexto de confianza, que existe una doctrina del pecado y que nosotros como padres somos los principales responsables de la protección de nuestros niños, yo quisiera explicarles un poquito la forma en la que como iglesia deseamos minimizar los riesgos de que esto ocurra como en nuestro cuerpo de Cristo, ¿ok? Lo primero es que tenemos una membresía y un proceso de membresía que entre sus objetivos tiene el propósito de proteger a la iglesia de personas inescrupulosas que quieran violentar al rebaño, que quieran lastimar al rebaño. Puede ser que ustedes no lo hayan considerado, pero piensen lo siguiente: un ofensor que intencionalmente ande como un lobo buscando presas, posiblemente no pasará todo un proceso para convertirse en un miembro de la iglesia con todo lo que eso conlleva, en cuanto a pasar cierto tiempo en la iglesia, después venir a un curso de 10 semanas, después venir a una entrevista personal con los pastores, si fácilmente puede ser aceptado en otra iglesia donde no existe un proceso de membresía. ¿Por qué un abusador pasaría por todo ese proceso si lo que él está buscando son víctimas? Y hay tantas iglesias que no tienen procesos así y que fácilmente reciben a cualquier persona que llega a la iglesia y lo ponen a servir rápidamente. ¿Okay? El proceso de membresía en parte tiene el deseo y está diseñado para proteger a la iglesia de este tipo de personas. ¿Okay? Adicionalmente, ninguna persona puede ser parte del ministerio de niños en nuestra iglesia si no ha concluido exitosamente la membresía, si no ha sido aceptado y presentado públicamente como miembro de la iglesia. Eso no está permitido en nuestra iglesia. No pueden ser parte del ministerio de niños a menos de que hayan pasado todo ese proceso. Y esa es una de las formas en que tratamos también de minimizar los riesgos. La tercera forma en la que minimizamos los riesgos como iglesia es que los padres tienen total y completa libertad para estar presentes durante la escuelita de niños. ¿Okay? Nunca se le va a decir a un padre tiene que salir o deje aquí a su niño. No, los padres pueden participar junto con sus niños de tal manera que puedan estar supervisando no solo la enseñanza, que es bueno que ustedes como padres supervisen la enseñanza que le estamos dando a los niños, pero también la protección y el trato que como maestros le estamos proveyendo a sus hijos. Es parte de la responsabilidad como padres y nosotros queremos tener la puerta abierta para que los padres tengan el mayor involucramiento posible de lo que se hace para instruir a los niños en nuestra iglesia. Número 4, existe un mínimo de adultos que requerimos que estén presentes en las escuelas dominicales y ese mínimo de adultos es de 3 adultos. Y si en algún momento algún niño o una niña tiene que ir al baño, uno de esos 3 adultos será responsable de buscar a su mamá,
o a su papá para que los padres lleven a sus niños al baño. Y si no, si en algún momento los padres tienen que dejar al niño y por alguna razón abandonar el aula, ustedes como padres son encargados de decirle a una de las chicas, no a los hombres, a una de las chicas, que sea la chica la que lleve a su hijo o hija al baño. Esto simplemente porque porcentualmente hay más abusadores que son hombres que mujeres. Entonces es mejor que nuestros hombres nunca estén en una posición de tener que llevar a un niño al baño, sino es con el pleno consentimiento de sus padres, en cuyo caso los padres serán responsables, no la iglesia, obviamente, de haber confiado esa tarea a alguna de las personas que participen de la instrucción de los niños en la escuela dominical. Quinto, está terminantemente prohibido para cualquier adulto de la iglesia, esto incluye hombres o mujeres, terminantemente prohibido para cualquier adulto de la iglesia estar a solas con algún niño o niño de la iglesia sin el consentimiento de sus padres. ¿Okay? Nunca pueden estar en un salón, nunca se pueden llevar un niño a algún otro lugar sin el consentimiento de sus padres. ¿Okay? Si en algún momento eso ocurre, este evento tiene que ser reportado a los padres del niño y a los pastores de la iglesia. Esa es la responsabilidad que todos tenemos como miembros. ¿Okay? Si esto llega a ocurrir y en algún momento nos encontramos en una situación donde un adulto está en una situación comprometedora con un niño, sin el bueno, obviamente comprometedora digo porque simplemente el hecho de estar a solas con el niño ya eso es comprometedor, ¿verdad? Y no hay consentimiento de sus padres, esto tiene que ser reportado. ¿Okay? Eso es punto número 6. Si la iglesia tiene o llega a tener conocimiento de que alguno de nuestros miembros ha sido ofensor en al menos una ocasión, esta persona tiene prohibido participar de cualquier tipo de ministerio relacionado con los niños. ¿Okay? Entendamos esto, como iglesia estamos llamados a extender gracia, a amar, pero también estamos llamados a ser serios en las implicaciones y consecuencias que esto puede tener. Entonces vamos a permitir y vamos a abrazar a las personas que con un arrepentimiento genuino quieran caminar en conformidad a el carácter de Cristo, pero las implicaciones y las consecuencias es que no pueden tener un ministerio con los niños, no pueden ser parte de ese ministerio. Déjenme darles un ejemplo de esto. Yo soy pastor, ¿ok? Pero hay ciertas cosas que yo como pastor no puedo hacer. Una de esas cosas que no puedo hacer es adulterar. Bueno, no digamos que yo, un pastor, ¿verdad?, que adultera, tiene la iglesia tiene la responsabilidad de velar por la restauración del alma de ese pastor. Pero ese pastor, por el pecado que cometió, queda automáticamente inhabilitado de volver a ejercer cierto ministerio. ¿Ok? Ese pastor que adultera ya no puede volver a la función pastoral. Es el mismo ejercicio. ¿Ok? Si hay un ofensor, la iglesia le abre las puertas para llevarlo en un debido proceso cuidadoso y supervisado para recibirlo en nuestra iglesia en el caso de que, como digo, haya un arrepentimiento genuino, pero tenemos que entender que ese pecado tiene ciertas consecuencias y por ende no va a poder servir como parte del ministerio de niños. ¿Okay? Y adicionalmente, como número 7, para proteger a nuestros niños, no solo hemos pensado que queremos que ellos estén siendo instruidos y modelados, ¿verdad?, recibiendo un modelo de parte de la iglesia durante el servicio, pero entendemos que tenerlos aquí durante nuestro servicio es parte de poder protegerlos y no exponerlos a que tengan que salir y ser llevados a un lugar donde no van a estar en la seguridad de la congregación. ¿Me explico? Son 7 formas en las que nosotros como iglesia queremos minimizar los riesgos. Y repito, no podemos prometer que esto en algún momento no vaya a pasar en la iglesia. Realmente no quisiéramos que eso pase. Sería muy doloroso
para toda la congregación. Pero estamos llamados a, considerando la doctrina del pecado, las estadísticas y las historias que tenemos en abundancia, a ser intencionales en buscar minimizar los riesgos para que esto no ocurra con los niños de nuestra iglesia. Y entonces, esto nos lleva a nuestro cuarto punto y último punto. La iglesia tiene la responsabilidad civil y moral de denunciar cualquier caso de abuso sexual que ocurra dentro de ella. Lo dije pésimo. Voy a decirlo nuevamente. La iglesia tiene la responsabilidad civil y moral de denunciar cualquier caso sexual, de abuso sexual que ocurra dentro de ella. Creo que cuando uno estudia este pasaje y toma estos elementos que hemos estudiado hasta este momento, sin lugar a duda nos embarga una profunda tristeza al considerar lo que tuvo que experimentar Tamar. Y consideramos el proverbio que leímos al principio, donde dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados, abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y uno hubiera esperado que ante una situación de este tipo se hubiera hecho algo que trajera justicia a este delito y a esta afrenta que tuvo que vivir Tamar. Pero lamentablemente no ocurre nada en la historia. Vean lo que pasa en el versículo 21. No lo leímos, pero está más adelante en la historia. Esto es todo lo que ocurre. Versículo 21. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Eso es todo lo que ocurre. Y años más tarde, Absalón, que era hermano de Tamar, termina matando a Amnón. Y después hay un testimonio de una familia destruida. ¿Okay? Y uno hubiera esperado una acción de justicia de parte de David, que entendemos que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero lo único que pasó es que él, como rey, teniendo toda la autoridad, lo único que hizo fue que se enojó. Y posiblemente una de las razones por las que no hizo nada era porque el ofensor era uno de sus hijos. Y nosotros tenemos que considerar qué hubiera pasado si el ofensor no hubiera sido su hijo. ¿Hubiera habido otra respuesta de parte de David? Y el punto de todo esto, familia, es que simplemente hay una obligación moral por el hecho de ser parte del pueblo de Dios que no considera parentescos. Estamos llamados a levantar la voz por los ofendidos y por lo tanto nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad civil de denunciar, y quiero explicar a qué me refiero con esto. La iglesia respondería de la siguiente manera. En términos de la dinámica interna de la iglesia será la encargada de manejar una situación de este tipo, abriendo una investigación y un debido proceso de disciplina bíblica en contra del ofensor y evidentemente de restauración amorosa y compasiva a favor de la víctima. Y ese proceso se realizará priorizando la protección y el bienestar de la víctima por encima de la restauración del alma del ofensor. Que quede bien claro. Esto no quiere decir que no vamos a velar por el máximo bienestar espiritual del ofensor. Pero en casos donde hay abuso y una persona es vulnerada, esa persona tiene la prioridad. Y se le va a dar prioridad en el servicio congregacional y se le va a dar prioridad a nivel pastoral y eventualmente, en la medida en la que sea posible, trataremos de lidiar también con el ofensor para restaurarlo, pero la prioridad la va a tener la víctima. ¿Ok? Adicionalmente, la iglesia tiene la obligación de presentar una denuncia ante el ministerio público. Quiero leerles el artículo 49 del Código de Menores.
Esto se encuentra en la página del Tribunal Supremo de Elecciones y yo personalmente creo que esto nos incluye. Yo creo que como pastores estamos, bueno, no creo, ayer lo conversamos y estamos en la misma página. Señala lo siguiente, el artículo 49. Los directores y el personal encargado de los centros de salud públicos o privados, a donde se lleven personas menores de edad para atenderlas, estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra ellos. Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros educativos, guarderías o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se atiendan o se preste algún servicio a estas personas. Y nosotros entramos dentro de la categoría que somos una institución en donde permanecen los niños, se atienden a los niños y se les presta un servicio a los niños. Básicamente lo que nos tocaría hacer como iglesia en respuesta a la autoridad de Dios y en respuesta a la autoridad del gobierno, que al mismo tiempo es autoridad dada por Dios, es proceder con una denuncia delante del Ministerio Público y empezar un proceso bíblico de disciplina y restauración dentro de la iglesia local. ¿Okay? Para terminar, quisiera decir lo siguiente y reafirmar un par de cositas que hemos mencionado hasta ahorita. Esto nunca ha ocurrido en la iglesia y yo no tengo conocimiento de que esto haya ocurrido en la iglesia y mucho menos algo está pasando actualmente en la iglesia. Es posible, como dije, que entre los presentes puede haber personas que en alguna de las dos caras de la moneda hayan estado involucradas en esto y queremos extenderles gracia y amor, entendiendo que la obra de Jesucristo en la cruz es suficiente tanto como para restaurar como para perdonar. Y nosotros como iglesia estamos llamados a extender ese amor y esa gracia independientemente de si usted ha estado en alguna de las dos caras de la moneda. Y sin embargo, si entre los presentes hay alguna persona que sea un ofensor, que nunca ha confesado su pecado, justamente lo llamamos al arrepentimiento y a la confesión, que son los medios que Dios ha dado en su palabra para recibir la gracia perdonadora de Jesucristo. Por favor, no se quede con eso. Y yo lo llamo al Evangelio de Jesucristo, si usted está en esa situación. De igual manera, si usted ha sido ofendido o ofendida, también lo llamo a que busque el acompañamiento bíblico para que usted pueda ser amada, pueda ser acompañada, pueda ser escuchada y pueda ser restaurada, porque Dios tiene un interés de que usted pueda gozarse en su vida a partir del Evangelio glorioso de Jesucristo y usted pueda ser una persona restaurada también. Repito que estamos hablando en este momento desde un punto de la prevención y no desde la reacción, pero es importantísimo que estemos claros, ojalá todos, para hacer nuestro mayor esfuerzo, tanto como padres como también como adultos que formamos parte del pueblo de Dios, para cuidar a nuestros niños y minimizar los riesgos, de tal manera que esto, en la gracia del Señor y en la protección del Señor, no tenga que ocurrir en nuestra iglesia. Y los animo a que juntos oremos para que Dios nos permita proteger a las personas de nuestra iglesia, de aquellos que quieren violentar a los vulnerables de nuestra iglesia. Quiero hacer una afirmación final, y es que hemos hablado de cómo reaccionaría la iglesia cuando haya un caso de abuso a menores y por qué tenemos que considerar todo eso, pero esto no se limita a los menores, ¿okay? Hay personas adultas que también pueden ser vulneradas, hay personas adultos mayores que también pueden ser vulneradas y ocurre, familia, en el mundo. ¿Okay? Aunque estamos haciendo un énfasis en los niños, básicamente la iglesia está dispuesta y tiene el entendimiento de responder prácticamente en la misma manera en cualquier caso donde se dé un abuso
de índole sexual. ¿Okay? Y familia, repito, no queremos crear paranoia, pero tenemos que ser astutos como serpientes en medio de un mundo caído. Y oremos y estemos siempre con la guardia arriba, para que en todo momento estemos priorizando la seguridad de los vulnerables en nuestra iglesia.